Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico con este Nuevo Testamento. Estudiamos hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y hoy de una manera muy especial subrayamos el versículo 4. En este capítulo 3 tenemos sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Y así continúa este pasaje muy interesante, queridos amigos, el capítulo 3. Y hoy nosotros queremos subrayar especialmente el versículo 4. Le responde Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá de nuevo entrar en el vientre materno para nacer? Esto es lo que nosotros conocemos, sobre todo en la literatura joánica, conocemos como la ironía joánica. Imagínense, aquí dice luego, una autoridad, dice, entre los judíos. Es un maestro de la ley, una gran autoridad. Etcétera, etcétera. Estas son ironías, porque estas cosas pues sabemos que no se pueden, ¿verdad? Pero como que siendo una gran autoridad que tenga una pregunta tan infantil, ¿verdad? A veces detalles con la ironía joánica, preguntas irónicas, pero en el fondo, como nos llama la atención, nos dice: siempre tiene cara ahí, gran autoridad, Ñande ya, ¿y cómo? Y voy a nacer, pico yo otra vez, ¿cómo pico yo voy a nacer? Yo pico tengo que nacer, ahora tengo que entrar en el vientre de mi madre, ¿entienden? Entonces es espectacular, esta es la ironía joánica. Bueno, miremos un poco dentro de nuestro contexto bíblico, recoge la respuesta literalista y desconcertante de Nicodemo al anuncio de Jesús sobre nacer de lo alto.
porque aquí entonces Jesús había dicho, hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que es maestro de Israel, escucha la palabra espiritual de Jesús, pero lo interpreta desde una lógica biológica, ¿entienden? Desde la biología, es decir, nacer de nuevo, entrar en el sentido terrenal, en el útero materno. Su pregunta revela el choque entre la comprensión carnal, que es el basar, carne humana, y la realidad espiritual que Jesús propone, que es el ruaj, el espíritu, el aliento, la vida de Dios. Ahora, este malentendido joánico no es ingenuo, queridos amigos, no es ingenuo. No es que Nicodemo sea ingenuo, sino que el autor sagrado, hoy puruko amba con hay que todos muy señandivo y ya yesa kwa pe a mí lleva ya esa y abelo y coagina, ¿verdad? Entonces Nicodemo está intentando comprender con categorías humanas un misterio que pertenece a la vida divina. Procura interpretar un misterio, queridos amigos, que pertenece a esa esfera de Dios. A ella entonces a una esfera biológica, nacer de nuevo. Por lo tanto, esta pregunta de Nicodemo muestra cómo la fe necesita apertura interior. Ella habría de ya en donde ve. El Evangelio no se entiende desde una lógica biológica, desde una lógica, queridos amigos, antigua que ha pasado, el bazar. Jesús exigía un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento del ruaj, del espíritu, venían de Yara Petumaranga, tu Nicodemo, encadenado al significado físico, queda atrapado, ¿verdad?, en su literalidad. Esto es lo que nosotros siempre también discutimos, hablamos, porque hay muchos que toman la Biblia pero de una manera literal, incluso entre los católicos. Esta suele ser lastimosamente la interpretación mal entendida verdaderamente de los protestantes, ¿verdad?, que toman muy literalmente como está ahí, sin ir a lo esencial y lo fundamental. Es que hacer un estudio bíblico serio, ya estudiar desde un aspecto antes que nada instrumental, es decir, todo el instrumento, primero luego la lengua, la arqueología, la cultura, la antropología, antes de entrar verdaderamente a una lectura bíblica. Gente cuando ya posee, entonces vaya, pues allá lee, ya lee, ya entiende. Y entonces después, cuando uno quiere dar a entender y decir cosas que salen de esa literalidad, entonces la gente queda todo así, ya sus tapas, ya un dispano, mira, películas y yo cambia para la fe. No es que cambió tu fe. El asunto es que vos nunca entendiste nomás lo que quiso decir verdaderamente el autor sagrado con esa expresión teológica o con esa narración mitológica o con esa narración legendaria, ¿entiendes? Así que, señor, que ya ni máquina, ya estudia en serio. Tenemos que ir del aspecto bien simbólico para entender luego una aplicación bien concreta en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Si durante la vida hemos sido bondadosos con las almas que sufren en el purgatorio, Dios se encargará de que no nos sea negada ayuda después de la muerte. San Pablo de la Cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la Madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ascienden la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo de un día, con salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, creyente como un peregrino, yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. De un tiempo remoto que no debo ver, evoco tu imagen que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste volver. Desde entonces ciego, creyente y sincero,
Santa se postuló a tus pies. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje de San Juan capítulo 3 y especialmente hoy el versículo 4. Le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Ya estábamos diciendo la ironía joánica. Y hablábamos y decíamos directamente que aquí no podemos entender de un aspecto literal. La literalidad pues quiere decir pesarle hayan de entender. Hayan de ya otra cosa las ellas ven. Está hablando por una parte del basar que es la carne, lo biológico, y está hablando del ruaj, es decir, del espíritu, de la fuerza de Dios, el nacimiento desde Dios. Sin embargo, aquí cuando hablamos de una ironía joánica estamos hablando y poniendo en boca o en el pensamiento de Nicodemo que él entiende directamente en su literalidad. Halandé, de mañana hareleeno desde la literalidad, te vas a ir por las ramas y no vas a llegar a lo esencial y lo fundamental. Desde un contexto histórico, queridos amigos, este versículo 4, recordemos que los fariseos eran profundamente rigurosos en los estudios de la ley y las tradiciones, y por eso Nicodemo, perteneciente a este grupo, representaba la élite religiosa y era conocido como maestro en Israel. La idea de un nuevo inicio espiritual, Pealaya Surayá, nuevo inicio espiritual, no era ajena al judaísmo. Los rituales de purificación, la inmersión, el tevilá y ciertos textos también proféticos ya hablaban de la renovación interior. Es decir, están en las textos y ande directamente que aquí lo que tiene que haber es una renovación interior, el cambio. Por eso siempre decimos nosotros peñane peñane aputo ñaña mindu urireña gendu ya lleva peñane yaro yerueñande, y el cambio tiene que ser adentro, en el hombre, en la persona. Sin embargo, queridos amigos, este lenguaje de Jesús desbordaba esas categorías, ¿verdad? Jesús no hablaba de una purificación ritual, sino de un renacer existencial que solo el Espíritu puede obrar. Esto está bueno, queridos amigos, renacer existencial, renacer desde la propia existencia, lo más profundo, ¿verdad? Y entonces, en este contexto histórico, la pregunta de Nicodemo, queridos amigos, está mostrando cómo la llegada del Mesías exigía a Israel superar entonces su comprensión legalista. Y eso yo veo también en los grupos católicos, lastimosamente. También la grupo lleva que piensan que conocen la Biblia, que leen la Biblia o lo que sea, pero la pecha. Entonces, queridos amigos, tenemos que ser muy serios. Y recordemos, porque estamos justamente con el Evangelio de San Juan, capítulo 10, vamos a llegar oportunamente. Él nos pide ahí un estudio serio. Cuando habla de un estudio serio, no te está hablando de una legalidad literal, No. Jesús supera. Está hablando de un renacer, queridos amigos, que es existencial. Nicodemo muestra cómo la llegada del Mesías entonces exigía a Israel superar
esta comprensión legalista y tiene que abrirse a la revelación plena, es decir, entender lo que nos pide. Por eso que el contexto cultural, antropológico que nosotros estudiamos y miramos, el seno materno, el regen, el vientre, era el símbolo de origen, de identidad y destino. Origen, identidad y destino, queridos amigos, significa ese regen, es decir, el útero materno. Y pensar en volver, miren queridos amigos, volver al vientre, volver al regen, hay que nacer de nuevo, hay que volver al regen, hay que volver al útero materno, implica regresar al punto cero de nuestra existencia, volver al punto cero de nuestra existencia. Es decir, si decíamos que significa la identidad, significa nuestro origen, Moi Bañandé, Yayumoto Bañandé, Yahañaina Jamá Bañandé, y sobre todo en este sentido, queridos amigos, nuestra existencia, es decir, nuestro destino, origen. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde venimos? Por otra parte, después del origen es tu identidad. ¿Quién sos, por lo tanto? ¿Quién sos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vas? ¿Entiendes? Tres elementos esenciales. Eso es lo que el evangelista Juan nos quiere presentar, ¿verdad? Este renacer de nuevo. Volver al régimen. No quiere decir biológicamente. No, imposible. Y entonces, antropológicamente, la pregunta de Nicodemo expresa el límite de la razón humana. Límite de la razón humana. ¿Por qué? Y porque es algo irónico, ¿verdad? Algo que nos limitamos y decimos, ¿cómo yo puedo volver al seno de mi madre? ¿Entiendes? O sea, no estamos pensando y no estamos diciendo que el régimen en este caso está significando mi origen, ¿entiendes? Después, mi destino, por otra parte, moto, paseaje, y sobre todo mi identidad, quién soy yo, de dónde estoy proviniendo. Y por eso ese hombre viejo cargado de hábitos, estructuras, orgullo y saber aparente no puede imaginar una transformación radical. Diga tú, ahí nunca entonces la dejó de origen cero, que justamente espiritualmente el Señor te está pidiendo, ¿verdad? Esa es la transformación radical. Así entonces, Nicodemo muestra un desconcierto total, ese choque entre dos antropologías, el hombre creado en sí mismo y la del hombre abierto al Espíritu para romper la rigidez de su corazón, es decir, la rigidez del leve. Y eso es lo que nos quiere enseñar San Juan. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más. El jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Feliz Navidad a todos, desde el corazón de América, nuestros sinceros deseos de felices fiestas. ¡Ey, que lomita! Ya viene la Nochebuena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz, y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad, y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar
sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pegüero que lo mitad, ñande yara y pemuana. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pegüero que lo mitad, ñande yara y pemuana. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12. El año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de San Juan. Capítulo 3, versículo 4, le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, volver al régimen, decíamos, de la madre, al útero materno. ¿Cómo podrá de nuevo entrar en el vientre materno para nacer? Esta es la pregunta que evidentemente pide una respuesta de parte de nosotros, una retórica, pero al mismo tiempo es una ironía joánica, porque que biológicamente no se puede. Pero entonces está hablando de un renacer, pero en el espíritu. Es el famoso entonces ruaj, el espíritu, el ánima, la fuerza de Dios. Miremos algunas palabras clave. El primero es la palabra viejo, saquem se dice eso, saquem. Esta palabra no solo describe la edad física, sino que un estado interior. Yande oigo ya y puro y vea. Yande tu ya sabes, se tu llama se con años. Hey la gente, diga tu veima, diga tu veima ayapo. Pero aplicamos el aspecto del bazar, es decir, de la carne, de nuestras limitaciones, de nuestras fuerzas que se van apagando, la aplicamos también en el sentido el saquem a algo gastado, a algo ya endurecido o que ha perdido la flexibilidad espiritual, queridos hermanos. Vean saquem, gastado, debilitado, que ha perdido la flexibilidad espiritual. Nañan de flexible veima. Ñañan kilo samaina.
Ahora, esto todo, queridos amigos, está indicando una incapacidad del hombre viejo para abrirse a la novedad de Dios. El hombre viejo quiere decir que por la famosa experiencia, ¿verdad? La experiencia que tiene. Nosotros mismos utilizamos en este sentido muchas frases para hablar de la experiencia. El diablo sabe más por experiencia que por diablo. Por ejemplo, es una frase. El diablo sabe más por experiencia que por diablo. O sea, la maldad del diablo. Es más por esa experiencia en el mal que nosotros caemos. ¿Entienden? Bueno, son expresiones simplemente para darnos a entender, queridos amigos, que cuando nosotros nos anquilosamos y cerramos en la mente, ese hombre viejo ya no puede abrirse a la novedad de Dios. Nos cuesta abrirnos a la novedad de Dios. Una vez que nosotros nos aferramos, una vez que nosotros nos quedamos endurecidos, yo diría en nuestro propio pecado, ¿verdad? Entonces nos cuesta salir, despojarnos. ¿Cuántas veces yo he hablado con gente que incluso venía y quería confesarse y se confesaba, ¿verdad? Y te contaba que durante un tiempo fue corrupto, que robó mucho, bla, bla, bla. Y nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, la confesión dentro de sus 5 pasos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, te arrepentí, marapio, no hacía falta. Confesión, ante la comunidad para ser perdonado de ese pecado que hiciste. Y ahí viene el cuarto, queridos amigos, que es justamente enmendar nuestro pecado. Y eso quiere decir, si ese robó, tiene que devolver. Eso es enmendar. Enmendar quiere decir, pendere ya Saqueo, por ejemplo, dice, si he robado, devolveré 4 veces más. El número 4 ahí en Saqueo está queriendo, ¿qué quiere decir devolver 4 veces más? Significa sobre todo el número 4, todo. Es decir, no me puedo quedar con una partecita. O si no, que es fácil de te ella ayuda a montar tu chaponado y ayuda a confesar la país en donde baña su año arrepentido y se perdona mina. Muy bien, mi hijo, Dios te perdona y vete en paz. Andere pues te paite con toda la fechoría la de Yapoape. O vea que es fácil de te. Entonces, entre de te aña monta ponado y aña confesa. Eso no es confesión, queridos amigos. Y eso sabemos muy bien. Porque nosotros, aquí está nuestro policía, que la de conciencia. Que nuestra conciencia es la voz de ¿quién? De Dios. Porque vos sabés muy bien lo que hiciste. Nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, nuestros pecados. ¿Entienden? Y después justamente la quinta partecita de la confesión dice cumplir lo que vos prometiste, o sea, como enmendar. Bueno, aquí podemos entrar en casuística, no vamos a entrar, ¿verdad?, en tantas cosas, queridos amigos, pero pienso que tenemos que hacer todo un curso de esto. Un mejor curso con por lo menos yaikua. Porque mucha gente, pero después nos cuesta dar ese 4º paso o el 5º paso dentro de una verdadera confesión, ¿verdad? Entonces por eso dice, el viejo, aquí la palabra vieja, el tzaken, representa el alma atrapada en su esquema. Porque pierdo privilegios, pierdo todo, queridos amigos. Y entonces ese tzaken es resistente al cambio, resistente a todo lo que significa el romper, esa rigidez para comenzar una vida nueva. Tenemos otra palabra muy interesante, que es la palabra el seno, el regen, justamente. Es el lugar del origen de la protección y de la formación. Upebe como sea lleva, el regen, es el útero materno. De aquí viene la palabra también rajamín, que quiere decir misericordia, ¿verdad? Una profunda intimidad con nuestro propio origen. El origen que es la misericordia, el amor de Dios. Ahora, cuando Nicodemo pregunta cómo volver al régimen físico, es decir, del bazar de la carne, Jesús, sin embargo, se dirige al régimen, al útero materno, entre comillas, de nuestro origen, de nuestra fuente,
que es el verdadero nacimiento. El hombre no puede volver a su madre, al régimen, no puede, imposible. Biológicamente, indica tu madre me llega por nunca. Pero sin embargo, podemos volver a nuestro origen, así como Dios nos creó. Podemos volver a nuestra identidad, es decir, quiénes somos ante Dios. Y sobre todo podemos volver, queridos amigos, a nuestro destino. O sea, cuál es nuestra función y hacia dónde caminamos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad se refiere a un comportamiento torcido, mientras que el pecado se refiere a una falla moral. Y transgresión es una palabra fascinante que seguramente no has utilizado en alguna conversación últimamente, así que concentrémonos en ella por unos minutos. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación. Y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y Pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo. Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab Pasha con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no Pasha contra alguien, sino que Pasha con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha. O el profeta Amós, él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias.
También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pasha, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pasha y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es, y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe.
Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Queridos amigos, como enseñanza este versículo tan lindo, en primer lugar nos está enseñando, nos está llamando la atención y nos dice el límite de la literalidad. Queridos amigos, esto es importante porque tenemos muchas sectas por ahí, tenemos muchos protestantes, lastimosamente, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Porque el asunto es que la Biblia y de todas partes, de ambas partes, queridos amigos. Entonces, al no estudiar, al no conocer, muchísimos se quedan en la literalidad. Ustedes saben que para estudiar la Biblia, necesitamos siempre de muchas asignaturas que son asignaturas secundarias a lo esencial y lo fundamental. Pero esto pues son los instrumentos para estudiar la Biblia. Tengo por ejemplo la oicón y la carpintero. Va, el aicotea. Aicotea, la de martillo, la de clavo, la de cincel, la de lo que sea. Aicotea, la de serrucho. Pero la de instrumento. O si no, le voy a cubebe, la de trozo de madera. Aniga tu va a ver ella, ¿entiendes? Si no tenés los instrumentos. Entonces, viste que son varios instrumentos que vas a utilizar para después trabajar con esa madera. La Biblia es así, ahí tenés la Biblia. Pero necesitas de los instrumentos, la y purujanguare le ponajan. Porque muchos agarran, queridos amigos, pero así, novatos, o una semanita, pero nambre hoy. Muchas veces es imposible, ¿verdad? Porque como dice, hablar con burro es recibir patada. Entonces, es imposible, queridos amigos. Yo una vez estaba comparando, ¿verdad? Es como querer con un gran cardiólogo, no sé, que vivió toda su vida ahí estudiando en Alemania. Y esto me sucedió, ¿verdad? Me sucedió, porque conozco lo que había sucedido. Entonces, estudiando, un gran científico de la cardiología, ¿verdad? Incluso hasta ahora vive ahí. Un gran científico sobre la cardiología en Alemania, ¿entiendes? Médico ya, por decir así. Entonces, queriendo discutir sobre elementos, o sea, pero es imposible. Primero, luego, porque los instrumentos, luego, ni la terminología hoy, ayer, no entendí ni para decir ni modo boyapina. Entonces, es imposible dialogar muchas veces, querida. Y te piden diálogo, que vengan y que dialogue. Pero ¿cómo vas a dialogar? O sea, es imposible. O sea, mientras no tenés el instrumento, es imposible, queridos amigos. Entonces, uno tiene que ser serio en este sentido. Bueno, muchos, como tampoco entienden mucho, entonces se van detrás, ¿verdad? Y dicen, no, pero aquí me siento bien, aquí esto, aquí aquello. Pero está bien, listo. Si te gusta eso, y si vos así te liberás, y bueno, vas a dónde. Pero, te andas ahí. Entonces, la verdad hacia dónde estamos apuntando y la capacidad de raciocinio que tiene el hombre para entender su ontología y su existencia como tal. Esta palabra, entonces, que estamos viendo aquí, el límite de la literalidad, queridos amigos, es muy importante. Y es la primera enseñanza. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es la resistencia del hombre viejo. Ese es el hombre viejo. Ese es el hombre que queda en su estructura porque
¿verdad? Entonces esa rigidez espiritual impide abrazar después los cambios. Jamás va a haber cambio en una rigidez espiritual. Un tercer elemento como enseñanza es la necesidad de una transformación profunda. Necesidad de una transformación profunda. El Evangelio, queridos amigos, no nos pide a nosotros maquillarnos. A ver, tener el maquillaje, un maquillaje moral, sino que sobre todo un cambio, queridos amigos, ontológico, es decir, de la propia esencia. Ma'abashe. No hay que maquillarse, porque todo lo que es maquillaje, pues sale todo, ¿entiendes? Y te quedas otra vez vos, con tu, entre comillas, tu sustancia, como sería aristotélicamente hablando, del aspecto de quién soy yo. Pero hago la ontología. Ma'abashe. Yo me puedo maquillar, es decir, puedo fingir, puedo aparecer de una o de otra manera, pero siendo ahí, vea. O como base, upean la esencia. Pea la importante porque el hombre viejo no permite ese cambio. Entonces nos maquillamos, pero en el fondo no vamos a lo esencial, a ese cambio de la existencia ontológica. Luego, queridos amigos, otra enseñanza es con respecto a la tensión entre el saber y el comprender, que ya hemos dicho en otros cursos bíblicos, saber y comprender. ¿Qué significa esto? Aquí hay una tensión, queridos amigos. El saber es que yo puedo conocer, puedo saber. Eso es información. Getar con la información, que amor. Pero, queridos amigos, la comprensión es cuando nosotros podemos unir y entender ese significado. Por ejemplo, Nicodemo conoce, sabe la ley. Porque es maestro de la ley, conoce o memoriza. Pero cuando aplica Kwai, no comprende lo que lee. No comprende lo que lee. Entonces, muchas veces nosotros decimos también lectura comprensiva ya. Lectura comprensiva. Porque ya te digo que tú la ya lees. Tú haré por ande y equivoqué. A ver, yo terminar el párrafo, ahí por ando mismo. Bueno, va el y el pebe eres mi. Teneñe erupibe de. Eñe en mi. Emombe uche. Va el arelea. O mañana, pues ya no entiende. No entendió nada de lo que leyó. Pero si vos lo escuchaste, leyó muy bien. O sea, no hay así grandes equivocaciones. Pero falta de conocimiento incluso de la misma frase, de la misma palabra, ¿entiendes? Bueno, y una última enseñanza, queridos amigos, por el día de hoy, el número 5, la invitación a volver al origen divino. Todo esto, queridos amigos, es una invitación. Hay que nacer de nuevo, hay que ir al régen, hay que volver a nuestra propia identidad, Pero ñemong ama, ama ajena lleva, pero ¿por qué? Por nuestros egoísmos, por nuestros roces negativos. Entonces, cuando te dice hay que volver al régen, hay que nacer de nuevo, con la pregunta irónica nos acentúa más para decirnos, dale, será, volvamos a nuestro origen, volvamos a nuestros principios, volvamos a nuestros valores esenciales. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.